Welcome everyone for this webinar Enagas Bienvenidos Snamen Fluxis a Smuggling todos y Problems todas of the Past into Our Future. a ese webinario I will be en Agastam y Fluxis, a bit introduction traer los problemas del pasado a nuestros and then futuros. we will Voy a hacer una listen pequeña to introducción para dar un poco de contexto y luego escucharemos nuestros expertos. familiar with Enagas Snamen Fluxis. They are Quizás algunos de vosotros ya conocen Enagas y Fluxis, que son una empresas muy famosas y activas en las políticas energéticas de Europa. Están construyendo nuevas infraestructuras para el transporte de gas en Italia, España y Bélgica y operan bajo un mandato otorgado tras la publicación del paquete legislativo Repower EU de marzo de 2022 y promocionan la así llamada seguridad energética. Y los gobiernos y las empresas comenzaron a construir nuevas terminales de GNL en toda Europa. Ha habido diferentes promociones de esas infraestructuras, pero la promoción de gasductos se hace a través de una narración de descarbonización y hay una, digamos, una carrera al hidrógeno para estar preparados para el hidrógeno. Eso es un lavado verde. Vemos que en Repower EU hay objetivos de hidrógeno que para Europa son 20 millones de toneladas en 2023, 10 millones de toneladas producidas en Europa y 10 millones de toneladas importadas de fuera de la UE, en particular del norte de África. Pero también figuran explícitamente países que están muy lejos de nosotros, como Chile, y también países de norte de África, como Argelia y Egipto. Y en ese taller trataremos de explorar la agenda del hidrógeno de tres de los mayores gestores de redes de transporte, los GRT de gas en Europa. Y vamos a entender cuál es la narrativa del hidrógeno y cómo la utilizan. Para evitar la eliminación progresiva y prolongar la vida de esas empresas a través de inversiones en GNL. Vamos a ver lo que están promocionando SNAM, Enagas y Fluxis en lo que se refiere a los proyectos y programas generales acerca del hidrógeno y vamos a ver también sus campañas de lavado verde de la industria de los combustibles fósiles. Si nos fijamos en el informe de la Agencia Internacional de la Energía de 2023, solo el 0,1% de hidrógeno se producía por electrólisis. Y sin embargo no toda era verde, ya que era buena parte producida utilizando electricidad nuclear, que no es una fuente energética limpia. También exploraremos por qué la agenda del hidrógeno de la UE es un plan neocolonial, parte de una nueva agresiva agenda comercial de la Comisión Europea que quiere reposicionarse
en la cambiante dinámica mundial. Entonces, ¿quiénes son Enagás, Snam, Fluxys? ¿Por qué son un problema? Lo analizaremos durante ese encuentro. Vamos a ver cuáles son sus planes, vamos a ver unos programas de planificación de infraestructuras. La idea que vamos a analizar cómo esos gestores de red de transporte de gas van a transportar hidrógenos para sacar partido de ello. Eso va a ser una estrategia de acuerdos con los estados. Bueno, voy a dejarlo así. Vamos a empezar con el taller. Os voy a presentar nuestros ponentes de hoy y a dejarle la palabra. La primera es Elena Jerevica, es investigadora y activista de Recomon, un colectivo con sede en Italia que desafía al poder cooperativo y estatal responsable del saqueo de los territorios y trabaja para crear espacios de cambio en la sociedad. Elena trabaja en una campaña contra SNAM y contra la construcción de infraestructura de transporte de gas e hidrógeno a larga distancia, como el corredor sur H2C, desde una perspectiva climática y de justicia social. Josep Nualart Corpas es un gestor de proyectos e investigador sobre la transición energética y el hidrógeno en el Observatoris del Deute en la Globalización de Barcelona. Y participa en diferentes espacios y redes locales, nacionales y globales para denunciar el actual modelo energético y promover iniciativas para una transición energética democrática y justa. Luego tenemos Mathis van de Busch, un activista de la organización pacifista belga Brestactie. Actualmente trabaja en la campaña Stop Fueling War, dejemos de alimentar a la guerra, cuyo objetivo es poner fin a la estrecha colaboración entre la empresa belga Fluxys y la industria rusa del gas natural licuado, lo cual supone una importante contribución financiera al esfuerzo bélico ruso en Ucrania. Gracias a nuestros ponentes, les voy a dejar la palabra. Gracias, Pipo. ¿Me escuchan todos? ¿Me oís todo bien? Bien. Bueno, entonces voy a empezar mi presentación hablando de SNAM. SNAM es el principal gestor de red de transporte en Europa en lo que se refiere a los gasductos. Controla 420 kilómetros de gasductos. Está controlada al 31,1% por el Estado italiano. Es una empresa del Estado y el gobierno puede nombrar el presidente, el consejo de administración, pero también opera en el mercado financiero como una empresa privada. Eso significa que puede gozar de todas las ventajas de su cuota estatal, ventajas políticas, apoyo financiero por parte del Estado italiano y por parte de las instituciones europeas, pero al mismo tiempo puede actuar en el mercado como empresa privada. Como veis aquí, los colores de SNAM son el blue y el verde, porque la empresa quiere pasar como una empresa sustentable. Se presenta como una empresa sustentable
y juega con palabras claves como innovación tecnológica. Presenta todo eso como un aspecto clave de su actividad. Eso es un ejemplo de dónde están las infraestructuras controladas por SNAM. Veis aquí una red nacional italiana, pero también hay infraestructuras estratégicas fuera de Italia en Europa. Hay el así llamado Interconnector que conecta Bélgica con Reino Unido, el gasducto transadriático que conecta Italia a Albania, Grecia, luego hay PANAP que importa directamente el gas a través de Turquía y Azerbaiyán y controla también Terega en Francia y DESPA en Grecia. Para daros una idea de la red. Estaba mencionando anteriormente los privilegios de SNAM que derivan de la cuota de participación del Estado. SNAM tiene puertas abiertas en todos lados, en el gobierno italiano y en las instituciones europeas. Hemos estado monitoreando de qué forma el sector de los combustibles fósiles está empujando el hidrógeno como falsa estrategia sostenible en la Comisión Europea. Esa es un informe que se llama también en inglés Hydrogen Hype. Es un informe que redactamos con otros activistas entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020. Ha habido varios encuentros con las instituciones europeas para impulsar el programa de hidrógeno con todos los actores interesados, las partes interesadas. Y SNAM desarrolló un papel clave como subraya ese informe en la definición del PNRR de Italia. Cuando se estaba desarrollando ese plan de recuperación y cómo gastar los recursos financieros que iban a llegar de la Unión Europea, NAM, ENI y Enel, las principales empresas energéticas italianas, se reunían cada semana para tratar de entender cómo usar el dinero del PNRR. NAM también es muy activa en el foro CCUS, un foro creado por la Comisión Europea para facilitar el uso de la tecnología CCUS. La captura, uso y almacenamiento de carbono. Eso es un programa que va de la mano de la solución del hidrógeno. Y ellos quieren seguir producir el hidrógeno a partir de combustibles fósiles. Pero con la captura de carbono, el hidrógeno será limpio. Esa tecnología ha fallado de momento. Se han hecho pruebas durante 40 años, pero ninguno de los proyectos europeos, de los 12 proyectos europeos que deberían haber sido completados en 2015, se han llevado a cabo. En realidad, se han investido muchos recursos, mucho tiempo, pero no ha habido resultados. Vemos entonces que esa tecnología solo está contribuyendo a la creación de una falsa solución
a la que está trabajando el intersector. En lo que se refiere a la narrativa, es interesante ver que NAM está hablando de infraestructura por el desarrollo sustentable, la infraestructura multimolécula para transportar gas natural, hidrógeno, biogás. Pero ¿cómo se desarrolla esa narrativa? No sabemos nada. No conocemos los particulares técnicos. Solo vemos esas palabras claves. Sabemos que 10,3 mil millones de los 11,5 mil millones de euros se usarán para nuevas infraestructuras de gas o hidrógeno y gas. Se llaman listas para el hidrógeno, pero se utilizarán para extender el uso para el transporte de gas. Es interesante ver también cuál es el soporte, la ayuda financiera que está recibiendo la empresa por el gobierno italiano y también por Europa. SNAM también está enfocada en el desarrollo de infraestructuras que puedan transportar cualquier tipo de hidrógeno, no solo hidrógeno verde. Eso es fundamental para la Comisión Europea. Eso sería una deroga a la ley sobre la competencia para hacer que se den ayudas del Estado al desarrollo de esas infraestructuras. SNAM también es uno de los promotores de los corredores sur, H2, y esos son entre los proyectos de interés común, o sea, tienen acceso a financiación porque son estructuras de conexión entre Europa, entre los países europeos. Otra cosa que quisiera subrayar es que la mayoría de las operaciones de SNAM acontecen en el mercado regulado. Eso quiere decir que los contribuyentes cubren la inversión de SNAM en las infraestructuras directamente a través de su tasas o a través de las facturas del gas o de la energía. También el proyecto de gas de la UE cubre la extensión de esos beneficios de infraestructura del hidrógeno también al gas. Esa es una ventaja para SNAM. Porque eso quiere decir que pueden construir la infraestructura que es a la base de la construcción del mercado de hidrógeno en Europa, cubriendo, y los costes se cubren gracias a las tasas, gracias a los contribuyentes. SNAM es la única empresa candidata a convertirse en un GRT, el único GRT de Italia. Ellos continuarán actuando gracias a la transición al hidrógeno. No sé si tengo más tiempo. Quisiera hablar del Corredor Sur, que es un plan absolutamente neocolonial. Eso conecta Norte de África a Alemania para importar 4 millones de toneladas de hidrógeno al año.
Eso quiere decir que el objetivo de 10.000 millones que tiene Europa se puede, perdón, de 4 millones se podrá alcanzar gracias a ese proyecto. El hidrógeno se va a producir en Túnez, una región desértica, semidesértica, donde el agua ya es escasa. Es fuente también de tensión social. ¿Por qué digo que eso es neocolonialista? Porque eso es un plan que se desarrolló en Italia. SNAM también colaboró con GRTs alemanes y austríacos para que se convirtiera en un proyecto europeo, pero no involucró a ningún GRT del norte de África. Eso solo seguía por lógicas de empresa. Los países no han tenido la posibilidad de discutir si ese proyecto era una prioridad o menos en Italia y en otros países tampoco. Eh, Eso es un gran estrés sobre los recursos de Túnez y de los países colindantes. ¿Por qué hablo de estrés y de presión? Porque según donde se desarrolle el proyecto de infraestructura de generación de energía renovable, esos recursos se dedicarán solo a hidrógeno y a la exportación a Europa. Se quitarán esos recursos a otros actores locales. Se ignorarán otras exigencias locales. Ya está definido quién tiene que colaborar a la producción de hidrógeno. Los ciudadanos locales no pueden saber, no pueden decidir si la energía renovable que se va a producir en el desierto de Túnez se podrá utilizar en el mismo país. No pueden expresar su opinión acerca del tipo de proyecto de producción de energía renovable. Luego también hay problemas con referimiento al agua, porque hace falta mucha agua para producir el hidrógeno. El agua procederá de la mar. Entonces, habrá que construir plantas de purificación para construir hidrógeno. Si se usa el agua del mar, van a hacer falta 21 litros de agua para producir un solo litro de hidrógeno. En Túnez hay un acceso reducido a los recursos hídricos, pero el agua desalinizada se va a destinar a la producción de hidrógeno, la producción de energía. SNAM también va a tener otros beneficios porque va a ser titular de las infraestructuras para el transporte de hidrógeno y no de gas. Eso es un mapa que enseña los diferentes corredores de importación. El corredor A es el corredor que va del norte de África a sur de Italia, pero también hay un corredor que va hacia España, otro hacia los países del norte de Europa. Eso es un proyecto de SNAM y otros GRT de Europa y podría costar hasta 130.000 millones de euros. Ahora voy a dejar la palabra a Josep. Muchas gracias por la atención. ¿Me escuchan? Pues si por favor podemos seguir adelante con la siguiente diapositiva. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, como ya se ha dicho, soy Joseph, director del Observatorio del Deute de la Globalización de Barcelona y les hablaré de
Enagás, tratando de analizar algunos aspectos, al igual que hizo Serena en el caso de SNAM. Enagás, en el caso de Enagás, hay también accionistas de carácter privado, pero también hay una parte de propiedad que es pública, si bien el porcentaje es menor por respecto a SNAM, pero es necesario en España que el Estado tenga control sobre algunos de los activos más estratégicos y los colores de Enagás son los mismos que SNAM, por lo cual esta es otra similaridad que tenemos. Y me parece interesante hablar de la influencia de Enagás a nivel de gobierno español, ya que eso también tiene que ver con lo que acaba de decir Elena. Es decir, que en el caso de Enagás existe un gestor de redes de transporte español aprobado en 2023, el 13 de diciembre, y hemos hablado con el gobierno sobre este aspecto y nos ha dicho que no existe una hoja de ruta que indique el momento en el que se tomará una decisión definitiva, pero en ese momento Enagás es la única compañía, la única empresa que puede jugar este papel, que puede actuar como gestor de redes de transporte. Y a ese respecto estamos tratando de oponernos. En el caso de Enagás, uno de los puntos principales está representado por el hecho de que están también planeando unas plantas para la producción de hidrógeno con una propuesta de enero del año 2023. Y en la diapositiva podéis ver esta imagen con los conductos de hidrógeno que se tiene planeado construir en el Estado español. Y mientras que a la derecha podéis ver una imagen importante que indica precisamente la demanda anual convencional en tanto en la península como en las Islas Baleares. Las previsiones hechas por Enagás han sido catastróficas, así podríamos definirlas, porque como veis en las proyecciones indicadas, la línea roja indica el consumo real, el que se da en España precisamente, donde el consumo es superior por respecto a la capacidad de producción de nuestro país. Y es prácticamente imposible el hecho de que Enagás pueda respetar la demanda existente a través de la producción de hidrógeno, por lo cual este es el problema principal que estamos encarando. En esa diapositiva podemos ver que el tema no tiene solo que ver con Enagás, sino que es el mismo Estado español que presenta una hoja de ruta relativa al hidrógeno que supone toda una serie de problemas. De hecho, nuestro presidente más de una vez ha reiterado que el objetivo principal del gobierno mismo es el de convertirse en el principal proveedor, de hidrógeno en Europa Central, y estas ideas están totalmente en línea con los principales movimientos en materia de energía. Y en la parte a la izquierda podemos ver la capacidad de producción del Estado español
ese es el plan, son proyecciones. Y la idea es una producción de 1,4 megavatios y por lo que tiene que ver con el desarrollo del hidrógeno en España, la idea es llegar a una producción de 13,4 gigavatios, lo cual está en línea con la ley española relativa al desarrollo de fuentes energéticas. Otro aspecto importante es que el 13 de abril, o sea, casi la semana pasada, se ha asignado el primer, se ha creado el primer banco, se ha hecho la primera donación por parte de un banco en materia de hidrógeno, el Banco de la Energía de Europa. Sí, por favor, seguimos adelante con la siguiente diapositiva. Y creemos que lo que es interesante es subrayar los posibles impactos de esta hoja de ruta del hidrógeno. Como ya dijo Elena, en el caso de SNAM, hemos hecho algo parecido, hemos creado un informe que se llama Hydrogen Trail y que está disponible en nuestra página web. Lo realizamos en diciembre de 2023, realizamos unos viajes y unas visitas en el terreno donde se están realizando unos proyectos de hidrógeno y hay dos cosas que se han de tomar en consideración al implementar esos proyectos. En primer lugar, los nuevos proyectos de energías renovables que han de ser implementados y la escasez de agua en las regiones interesadas, tomando en consideración, como es natural, el elevado consumo de agua que supone la producción de hidrógeno verde. Este informe se ha redactado para la empresa internacional de la energía, quien dijo que el 46% de los proyectos de hidrógeno se ubicarán en zonas con gran escasez de agua. Y en el caso de las energías renovables, hemos estimado la cantidad de energías renovables de las que se necesita para producir el hidrógeno. Esas son las estimaciones de Enagás en el escenario que había planeado. Y pues bien, estamos... Y vimos que los datos en este caso son muy similar a la capacidad energética del Plan Nacional Español, el llamado PNIEC, en cuanto a la producción de energía eólica y energía solar. Por favor, adelante. Por lo cual, como ya dije antes, el objeto principal del Estado español es exportar el hidrógeno hacia Europa Central y esto lo vamos a hacer a través del H2, o sea, el corredor del que habló Elena y que enseñó en una de sus diapositivas. Y la capacidad de este corredor tendría que ser equivalente a los objetivos fijados a nivel europeo. Hablamos de 2 megavatios
y el presupuesto para este proyecto es equivalente a 2,5 mil millones de euros y 1.000 millones de euros serán alocados por el Estado, pues serán asignados por el Estado español. También se habló de la resurrección del MidCat en este caso, que es el MidCat, otro proyecto del pasado que siempre tenía que ver con el transporte de gas fósil que se interrumpió en el año 2018, por lo cual hay quien dijo que en ese caso estamos delante de un proceso de resurrección del proyecto mismo. Además, el proyecto que estamos analizando ha sido incluido en el sexto listado de los PCI, donde aparecen unos proyectos que gozan de ayudas a nivel europeo. Y además también hay cierta relación con un planteamiento de carácter neocolonial ya que habrá unos conductos que llegarán hasta Marruecos, por lo cual la idea es que antes de 2040 podría transportarse el hidrógeno hacia Marruecos, Alemania, pasando por España y otros estados europeos. Y por último, antes de concluir, hablaré también de las financiaciones. La financiación de la infraestructura de transporte del hidrógeno en el caso de España no nos asegura nada, no se basa en ningún dato seguro. Lo más probable es que tendremos que pagar en función de la capacidad de la red, al igual que explicó Elena en el caso de SNAM, por lo cual serán los contribuyentes los que tendrán que pagar por ese sistema. Es probable que haya demasiada oferta y no suficiente demanda. Por lo cual, la pregunta que nos planteamos es, ¿qué vamos a hacer si la situación que se va a plantear de cara al futuro no estará a la altura de las expectativas? Sobre todo, ¿de qué forma vamos a pagar este tipo de sistema en el caso de que las expectativas no no sean respetadas, porque estamos hablando de un proyecto que tiene un coste de 2,4 mil millones de euros y que será financiado a partir de dinero público y que podrá ser utilizado en cada momento. Será oportuno empezar con la construcción del sistema y ver lo que pasa. Y otra cosa que también queremos subrayar es que Enagas sirve para el transporte de gas, pero también existe Enagas Renovable, que es una empresa que promueve proyectos para generación y producción de hidrógeno, por lo cual pensamos que podría haber una interferencia de mercado a este respecto entre las dos empresas, ya que hay unas conexiones entre las dos empresas y una de ellas podrían readaptarse para ajustarse a la producción de hidrógeno.
Eh, y podría darse un conflicto de intereses en este caso. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Joseph y a Elena por vuestras contribuciones y ahora podemos seguir adelante con la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Soy Mathis y trabajo por Red Saxe, que es una organización de Bélgica. La primera campaña de la que quisiera hablarles es Stop the Arms Trade, que trabaja a nivel jurídico para interrumpir el comercio de armas, pero no estoy aquí para hablarles de esto. También trabajamos y estamos activos a través de otra campaña que se llama Stop Fueling War, una campaña que se empezó cuando empezó justamente la guerra en Ucrania y queremos interrumpir la conexión entre la guerra en Ucrania y el tema de los combustibles. Y ahora quisiera utilizar los 10 minutos que tengo para explicar esta conexión. Antes que nada, vamos a hablar de Fluxys. ¿De qué va? ¿De qué va Fluxys? ¿Qué es? Antes que nada, tenéis que considerar que en el pasado los problemas que tenemos hoy en día no eran tan evidentes como lo son hoy. En el año 2001 se dio una liberalización del mercado del gas y por un lado había un operador que regulaba el sistema de transmisión y las demás partes dedicadas a la producción. A partir del año 2024, la empresa está trabajando a nivel de gas, hidrógeno y captura del carbono. Fluxys está tratando en ese momento de buscar nuevas oportunidades en sureste de Asia para proporcionarle energía a los usuarios de Bélgica y también para invertir con vistas a aumentar sus provechos. Bueno, en este caso, y creo que esta cosa ya se mencionó, en este momento Fluxys opera en 28.000 kilómetros de gasoductos y la capacidad de regasificación se equivale a 450 teravatios de LNG al año. Dicha infraestructura, sin embargo, no es adecuada al futuro y a las futuras exigencias, razón por la cual Fluxys está luchando y haciendo todo lo posible para mantener su rol también en el futuro, cuando se darán grandes cambios a nivel energético.
Aquí podéis leer algunas organizaciones europeas de las que Fluxys forma parte, también SLAM y ENI participan en ellas, sin lugar a dudas, y se trata de organizaciones que se ocupan de gas, pero también de hidrógeno, por lo cual creo que habrá cierta continuidad y habrá también una intención de apalancar las políticas de la Unión Europea. La crisis se deriva de la dependencia de Europa hacia Rusia, en el caso de la energía, por lo cual se empezaron a construir nuevas infraestructuras para el transporte del gas por parte de Europa. Y esta es una decisión que fue tomada gracias a la acción llevada adelante por la industria del gas. Y dentro de poco vamos a ver que en realidad se tomaron varias decisiones ilógicas por parte de esas realidades y entender las influencias políticas de los actores del gas nos ayudará a entender mejor algunas cosas que podrían parecer como ilógicas. Por lo cual, ¿cuál es la historia de Fluxys y de las ventas de gas? En ese momento, Fluxys proporciona gas, pero también habla mucho del hidrógeno y de la captura de carbono, ya que quiere presentarse como socio de confiar en el futuro. El año pasado se construyó la primera estructura preparada para el hidrógeno en Bélgica y creo que Fluxys es también el primer actor en Bélgica al que se confió de forma formal la gestión del hidrógeno en Bélgica precisamente, y hay varios planes infraestructurales para el hidrógeno. En 2026 habrá la primera oferta para crear una estructura de transmisión de hidrógeno. Y pues bien, se tratará de la primera, como acabo de decir. Los objetivos europeos consisten en la producción de 10 tetratons de hidrógeno, pero también se importará hidrógeno a través de gasoductos. En el caso de Bélgica, Fluxys es intención de Fluxys hacer que las infraestructuras estén listas también para recibir las importaciones hechas y realizadas a través de buques. En las diapositivas siguientes quisiera enfocarme en el impacto del hidrógeno a nivel de clima y quisiera también hablarles de justicia social y derechos humanos, pero empezaría con las implicaciones a nivel de clima, que me parece un tema muy importante a abordar. Una tercera parte de la energía renovable que se produce se pierde en el momento en el que el hidrógeno se produce a través de la electricidad. Eso quiere decir que no hay un uso eficiente de la energía, ya que se produce mucha dispersión. Se calculó que para producir el hidrógeno verde en el norte de África será necesario pagar un precio que será 11 veces mayor que el necesario para la producción de gas fósiles, por lo cual Europa está gastando mucho dinero, nuestro dinero, gastándolo en iniciativas que no son viables desde el punto de vista económico, porque el tema no es solo
la producción, sino también el transporte de la energía, los aspectos técnicos relacionados al transporte mismo. Bueno, hay varios temas que hay que tomar en consideración y las diferencias por respecto a lo que acontece en el caso de otros combustibles fósiles es muy distinto. Por lo cual son muchas las cosas para tomar en consideración y Fluxys está negociando junto con el Ministerio de Energía de Bélgica y también con otra empresa que se llama Beni. Está negociando con el gobierno de Egipto y con el ejército de Egipto y con varias empresas, todas involucradas en esas negociaciones, para crear los llamados parques verdes, sistemas para generar energía solar que podría utilizarse para las infraestructuras utilizadas para el transporte de hidrógeno en Bélgica. Como podéis ver, hay unas partes aquí en azul claro y azul oscuro que indican las fuentes de energía que se utilizan para crear electricidad y están representadas por el petróleo y por el gas. El petróleo en el caso del azul claro y el gas natural en el caso del azul oscuro. Por lo cual, ¿qué sentido tiene tomar una tercera parte de la energía producida y exportarla? Mientras que si analizamos las ventajas de Fluxys, pues bien sí que vemos que hay varias ventajas, ya que Fluxys conseguirá mantener su rol dentro del sector de la energía, pero desperdiciando un montón de energía, un montón de dinero y sin garantizar ningún impacto positivo a nivel de cambio climático o en todos los temas de carácter ecológico. Esto por lo que tiene que ver con los efectos de dichas políticas a nivel de cambio climático. Si en cambio miramos a esta diapositiva, podemos analizar otro aspecto. Una vez generada, una vez creada esta nueva infraestructura para el transporte del hidrógeno, Fluxys, junto con el gobierno y junto incluso con el rey de Egipto, promueven la generación de hidrógeno. Ya promovieron la creación de unas infraestructuras en Omán, en Egipto, en Namibia, en Chile. Todo esto para decirles que hay tres elementos por lo cual podemos considerar este plan como neocolonial. Antes que nada, porque muchas de las infraestructuras energéticas eran privatizadas, especialmente las que están ubicadas en el sur global. Y sabemos que esto podría suponer riesgos muy grandes para el acceso a la energía, ya que hay intereses privados que están actuando. Además, Fluxys está tomando recursos que se generan a partir de energías renovables para suministrar energías a los clústeres industriales de Bélgica y de Alemania. Y Fluxys se está negociando con regímenes y con dictaduras. También hay violaciones de derechos humanos, represiones de los movimientos sociales. Eso también son fenómenos que se están dando en función de los fenómenos en curso. Una vez que Fluxys haya entrado a ser parte de estas realidades, seguirá manteniendo y aportará su propia contribución a
el mantenimiento de las dictaduras en esos países, como ya se está dando, por ejemplo, en el caso de Omán o de Egipto. Todo lo cual me lleva a la siguiente diapositiva, que nos habla de la perspectiva de los derechos humanos. Y pues bien, a este respecto quisiera enfocarme sobre todo en lo que está aconteciendo hoy en día. Fluxys es un operador en el campo del petróleo, del gas y del gas. Se ha firmado un acuerdo, celebrado un acuerdo con un exportador ruso de LNG y Fluxys envió los contratos, los firmó y por lo cual lo que dice es que tienen que seguir adelante cumpliendo con los contratos mismos, pese a la situación que se está dando hoy en día y alrededor de 1.000 millones de euros son pagados por Fluxys a Rusia todos los años y de esa forma básicamente lo que hace es financiar la guerra en Rusia, pagar el sueldo de los soldados rusos. Todo eso conlleva unas violaciones de derechos humanos y eso también son factores a tomar en consideración. Además, los pagos europeos para el gas fósil sirvieron para financiar el sector militar y los militares los soldados rusos, básicamente. En países como Omán hay muchos casos de torturas de activistas. No hay derechos humanos que se respeten, hay una falta total de libertad de prensa. Los movimientos sociales se ven oprimidos, hay miles de prisioneros políticos, no solo en Omán, sino también en Egipto, y también hay tipos de influencias indirectas, como es el caso de Rusia, ¿no? Que viola los derechos humanos. ¿Y quién es que financia todos esos procesos? Los impuestos pagados por los contribuyentes que a pagar los impuestos relacionados con la energía fundamentalmente financian las actividades llevadas adelante en estos países. ¿Cuáles podrían ser las soluciones entonces? Yo creo que lo más lógico sería la necesidad a nivel político de pensar en una política exterior justa que piense y que se base en las necesidades globales y no en los intereses de las industrias de los carburantes fósiles, combustibles fósiles, perdón, y la importación de hidrógeno a partir del sur global está en conflicto con este tipo de solución. Además, quisiera subrayar que hay una realidad específica relativa a los gestores de redes de transporte de los que se hablaba antes. Es necesaria una debida diligencia para los derechos humanos y esta diligencia debida ha de imponerse a los gestores de redes de transporte. Las empresas han de aceptar esos criterios, esos parámetros, sí o sí. Fluxys, Enagas o Snam han de verse obligadas a respetar dichas diligencias debidas. Lo que quiero decir es que no hemos de pensar simplemente en parámetros técnicos, sino también en parámetros que tengan que ver con los derechos humanos, razón por la cual los gestores de redes de transporte podrían verse renegado el acceso a infraestructuras en caso de no cumplir con dichos parámetros que, lo reitero, no han de ser simplemente de carácter económico o técnico. Esto sí que podría tener una influencia muy positiva a nivel de nuestros sistemas de la energía. Y por último,
quisiera mencionar dos cosas que estamos haciendo en este momento. No sé si hay alguien desde Bélgica que me está escuchando, pero tenemos una página web que permite a nuestros ciudadanos de ver cuáles son las acciones controladas por vuestra comunidad local. Podéis actuar a nivel de autoridades locales para presionar a Flaxis. Podéis actuar en primera persona dentro de las comunidades en las que vivís. En cuanto a esta diapositiva, pues bien, esta tiene que ver con una campaña enfocada en el gas ruso, ya que, como les dije antes, Rusia es el proveedor principal de gas licuado y el 12 de mayo a las 2 de la tarde habrá esta reunión entre los accionistas y estaremos ahí también nosotros. Estaremos allí junto con activistas procedentes de otros países, hablaremos de la gestión de Flaxis. En ese momento existe una propuesta a nivel europeo para vedar esas financiaciones a los soldados rusos. Sería maravilloso poder obtener esto, pero es necesario entender de qué forma reglamentar este sector. Y hemos de entenderlo tomando siempre en consideración los derechos humanos y analizando cada proyecto dentro de un marco común. Muchísimas gracias por vuestra atención y en el caso de que haya preguntas, estoy aquí listo para contestarlas. Muchas gracias. Giuseppe and Elena. I don't know if Elena, Matthijs, and Josep they want to answer the second question we had before. If you have any information to add. Otherwise, we wait for others' questions. Yes, I can give my opinion on Esperamos this otras because I preguntas. think that the position from the different EU member states governments, it's not about opposing this Creo que la kind of posición de motion, it's more about la posición de los gobiernos europeos no es support, no? contra la producción de hidrógeno, es sobre I think qué tipo de hidrógeno 2026 van a has been included as promocionar, si verde, blue o rosa. I think the concept that can be financed with public money because taking into account the low emissions that Se dijo que se iba a financiar el hidrógeno blue azul. Esa es una agenda alemana porque hay intereses fuertes en eso. Y en Francia también hay una promoción del hidrógeno rosa, el que se produce a través de la energía nuclear. Así que diría que en el caso de los gobiernos, eso tiene que ver con el tipo de energía que quieren utilizar para producir ese tipo de hidrógeno, no la oposición a la promoción de esas empresas. Gracias, Josep. Si puedo añadir algo, creo que cuando hablamos de los gasductos reconvertidos, la hidrogenización, estamos hablando de infraestructuras que deberían estar listos para el transporte de hidrógeno según las empresas, pero en realidad ellos no venden hidrógeno, solo proporcionan la infraestructura. Así que la posición es bastante de listos porque el objetivo es captar
la inversión, pero eso no tiene nada que ver con el tipo de hidrógeno que se transporta, blue, azul, gris, rosa. Ellos dicen, nosotros trabajamos en la infraestructura. Es una cuestión también muy delicada porque los gobiernos hablan de hidrógeno como si fuera un elemento clave para la descarbonización, pero hay muchos límites acerca del hidrógeno limpio y no se puede garantizar que la producción sea de verdad sustentable. Así que las empresas benefician de una narrativa extremadamente obscura en la que la sustentabilidad de las estructuras no está clara y no vemos nada más que una emanación del mercado de los combustibles fósiles. Creo que no hay otras preguntas. No sé si alguien tiene cualquier otra pregunta. Por favor, si en el caso de que tengáis, podéis escribirlas en la sección Q&A, preguntas y respuestas. No sé si alguno de los ponentes quiere añadir algo. Si no, vamos terminando. Sí, bueno, yo quería añadir algo, porque cuando hablamos de esas empresas, al final de mi presentación ya lo mencioné, pero creo que la cuestión más difícil de entender es que Enagas promociona el hidrógeno diciendo que Enagas Renovables y Enagas son dos empresas diferentes. Así que dentro de Enagas hay una empresa que trabaja en el transporte, gestiona la red de transporte, pero solo tiene que ver con la infraestructura, con nada más. Y hay que construir la infraestructura para la actividad de gestión y ahí está la oportunidad para cerrar ese capítulo eliminando la producción de gas fósiles. Ellos podrían hacerlo, pero ellos cierran ese capítulo porque lo dan a otra empresa que tiene un código de inscripción a registro de empresas diferente, pero la infraestructura sigue existiendo, se sigue usando. Aquí estamos. Esa es la situación en la cuestión española. No sé si yo puedo hacer preguntas. Yo tendré una pregunta. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, yo me atrevo. ¿Sería un problema volver al hidrógeno y a la captura de carbono? Bueno, desde la perspectiva de Italia, creo que va a ser un problema porque una de las razones por la que los proyectos de CCS captura y almacenamiento de carbono no se aprueba se debe a los precios, a los costes. Eso acontece también en la producción de hidrógeno fuera de Europa. Los precios de producción de hidrógeno son altísimos, muy altos, mucho más altos que los de la producción de gas. Así que eso no va a acontecer si no habrá una financiación pública. En lo que se refiere a la infraestructura, por ejemplo, las infraestructuras son una porción fundamental porque para el CCS, porque
El problema es poder almacenar bajo tierra la CO2 y que se quede ahí para siempre. Y se ha visto que eso no funciona porque en España, por ejemplo, cuando empezaron a inyectar el gas, no recuerdo el tipo de gas, pero en el fondo empezaron a tener sismos y el gobierno tuvo que parar el proyecto. Así que creo que los depósitos de anhidro carbónica no garantiza que la CO2 se quede bajo tierra. Y, no se sabe durante cuánto tiempo eso puede pasar. El mecanismo mismo no garantiza eso, a no ser que el gobierno lo pague todo. En el caso del hidrógeno, es lo mismo, podría ser demasiado caro desarrollar la infraestructura o reconvertir todas las tuberías, todos los gasductos, porque puede costar mucho y los gobiernos pueden decidir no ir adelante con el proyecto. Así que las personas, los ciudadanos, no conocen cómo funciona todo eso. Están simplemente firmando unos acuerdos que van a pagar sin saber de qué van y que van a pagar en el futuro. ¿Alguien quiere añadir algo? No sé, Matías. On the regulated prices, I don't know if I have too much to add. En lo que se refiere a la regulación de precios, creo que no voy a tener mucho más que añadir. Bueno, voy a decir algo. En el caso del hidrógeno hay un aspecto controverso, una controversia porque se necesita dinero para desarrollar esos proyectos. El otro lado de la infraestructura es el pago de las capacidades. Así que los mecanismos los pagan los contribuyentes, porque en lo que se refiere a la producción, las empresas no tienen ninguna ganancia y por eso piden dinero público y eso lo vamos a pagar con nuestras facturas de la energía. En el caso de hidrógeno. En el caso del aspecto financiero, creo que lo que hay que tener en cuenta es que estamos a tope y ya. Se invirtieron 3.000 millones de euros en la promoción del proyecto y hay muchos mecanismos que promocionan este proyecto. Esos proyectos como el plan Next Generation EU, planes nacionales, y creo que eso es un problema. Y vemos que las grandes empresas, las grandes compañías energéticas tienen proyectos que van a beneficiar de esas inversiones europeas. Son grandes empresas. Como dije anteriormente, Enagás planeó bastante mal la cuestión de los gases fósiles y se encontró con una hiperproducción
y si pagamos la capacidad y no la demanda, se va a dar un desequilibrio. Veo que no hay más preguntas y estamos todos de acuerdo. Agradecería a nuestros ponentes y a todos los participantes. Gracias por estar con nosotros durante una hora entera y nos vemos pronto. Hasta luego, chao. Ciao, ciao. Gracias a todos.